Entonces hoy vamos a ver lo de circuitos, ¿sí? Algunas hay reglas en general y todo para los circuitos más simples, y vamos también a ver los circuitos más complicados a través de las leyes de Kirchhoff. Entonces, sin más preámbulo, vamos a comenzar, sobre todo con el objetivo de que alcancemos a ver la mayor cantidad de ejemplos y de situaciones posibles. Entonces, aquí les presento algunos elementos como muy básicos o muy típicos que existen en los circuitos, ¿no? Entonces hay distintos símbolos para cada uno de los elementos de los circuitos. Nosotros vamos a trabajar principalmente con este y con este de por acá. Entonces vamos a llevárnoslos a otra sección para estar trabajando. Entonces las resistencias se suelen representar con esta especie de resortitos. Las fuentes de electricidad se suelen representar con, digamos, este par de rayitas paralelas, donde una se encuentra más, digamos, más larga que la otra. La rayita más larga representa una terminal positiva, la rayita más corta representa una terminal negativa. Entonces es bien importante que tengan eso en cuenta. En general, a través de los cursos que puedan llevar de electrónica o electricidad, incluso de electromagnetismo, estos símbolos son bastante universales, entonces es bueno, es conveniente que los aprendan que los aprendan a identificar, ¿sí? Entonces, la ecuación básica o la regla básica con la cual se trabajan los circuitos, ¿sí? Es la ley de Ohm, ¿sí? La ley de Ohm para conductores delgados, que la habíamos expuesto en clases anteriores. Entonces, I corresponde a corriente, ¿sí? Entonces, esta es la corriente eléctrica. Hay gente que le dice la intensidad o la intensidad de corriente como para que se le pegue la I, pero bueno, eso yo honestamente lo considero incorrecto, ¿sí? Porque el término intensidad en física significa algo bastante específico que no tenemos tiempo de discutir aquí. R es la resistencia, y la resistencia eléctrica, y V es la diferencia de potencial, o mejor conocido o identificado como el voltaje. Entonces, esto es con lo que vamos a trabajar principalmente, ¿sí? Corriente, resistencia, voltaje, y se cumple la siguiente regla. La corriente, nada más vamos a ponerle aquí, la corriente eléctrica es igual a el voltaje entre la resistencia, ¿sí? Las unidades que deben de manejar cada una. La corriente eléctrica tiene que estar en amperes, que se representa con una A mayúscula. Las unidades en física siempre se ponen entre corchetes, entonces amperes. La resistencia eléctrica se mide en ohms, se representa con una letra omega mayúscula, ¿sí? Entonces, perdón, se pone así, se representa con esa omega mayúscula y se lee como ohms. Y finalmente el voltaje, pues bueno, ese se representa también con una letra V, y en este caso pues significa volts, digamos lo obvio. Entonces siempre hay que asegurarnos que estas sean las unidades para que la fórmula funcione. Hay unidades diferentes para medir voltajes, resistencias y corrientes, pero no son nada habituales en el mundo. Existen para otro tipo de trabajos, para cuestiones teóricas en física, pero o sea, esto de los amperes, los volts y la corriente es muy universal, tanto en el sistema internacional como en el sistema inglés. Luego ahí en el sistema inglés tienen otro tipo de cosas, pero en general esto funciona de manera completamente equivalente, ¿sí? Entonces los problemas que podemos abordar con estos son muy básicos, son muy esenciales. Por ejemplo, aquí no les preparé texto, se me hizo así como
como muy innecesario. Pero como estas fórmulas son muy sencillas de utilizar, dentro de los problemas básicos nos vamos a encontrar que nos den dos datos y nos estén pidiendo el tercero. Entonces nada más como por cultura general, digamos, vamos a abordar ese tipo de problemas. Entonces les dan un voltaje de 3, les dan una corriente eléctrica de 0.1 amperes. Entonces encontrar cuál es la resistencia. ¿Sí? Vamos a hacer las tres posibilidades. Digamos que les dan una corriente de 0.1 amperes y les dan 200 ohms de resistencia. Entonces queremos encontrar qué voltaje produce esa corriente. ¿Sí? Y en un último ejemplo, pudiéramos tener un caso donde nos dan una fuente de 12 volts, nos dan una resistencia de 1 kilo ohm, ¿sí? Se pone 1K mayúscula y luego la omega, y nos están preguntando qué corriente pasará por ahí. Entonces estos son los tres problemas con los cuales vamos a empezar a resolver, ¿sí? Y en todos estos casos el problema viene representado por este diagrama. Entonces vamos a armar, como quien dice, el circuito. Nada más aquí dejen acomodarlo bien y luego lo cerramos. Entonces, en general, un circuito eléctrico siempre se representa detalles más, detalles menos, así. Nada más que dejen aquí acabarlo de dibujar bien. ¿Por qué hace eso? Este es de 0.7 y esto de cuánto es, de la mitad. Listo. Entonces todos esos tres problemas vienen representados por este diagrama, donde se entiende como V el voltaje que proporciona o suministra esta fuente eléctrica, ¿sí? Se entiende por resistencia, este símbolo de por acá, y en este caso la corriente es el flujo de los electrones, ¿sí? O de las cargas que se mueven de un lugar a otro. Ahora, aquí conforme tengamos la posición de la fuente, es la dirección de la corriente. Entonces, digamos que por simplicidad siempre diremos que tiene un comportamiento positivo la corriente cuando va de la terminal positiva a la negativa. Entonces la corriente hará esta circulación, ¿no? Entonces la corriente eléctrica entrará por esta parte y saldrá por acá. ¿Sí? Es la manera correcta de ponerlo. ¿Sí? Y está ahí, o sea, las flechas rojas, pues bueno, es el valor de la I que estamos buscando. Entonces por eso la I la pondré de color rojo. Entonces vean, es muy simple, es muy sencillo. ¿Sí? Este tipo de diagramas son muy universales. Esto en general viene representado por fuentes, por reguladores, por pilas. Esto por acá, cada dispositivo eléctrico que se conecta a alguna fuente, pues trae sus características de resistencia, y ya habíamos discutido lo de la corriente. Entonces vamos a hacer así muy simplemente estos. Yo, por una cuestión de conveniencia, con el otro grupo ahorita voy a precisamente a copiar esto para cuando tenga clase con ellos. ¿Sí? El año pasado yo para nada daba las clases así. Entonces las di en pizarrón y luego bueno, ahí tengo unos videos que luego les pasaré como material de repaso. Pero bueno, esos videos en general fueron una lata estarlos haciendo.
y luego pues como que no quedaron con la calidad que a mí me hubiera gustado, pero bueno, pues así es esto de las clases en línea. Vamos a movernos un poco para acá para que el editor de ecuaciones quede aquí, y como ya copiamos la información, podemos ir resolviendo. Entonces para el 1 nos están pidiendo R. Entonces otra vez escribo la fórmula. Este es voltaje entre resistencia. Queremos despejar la resistencia, entonces esta resistencia pasa para arriba, entonces les va a quedar RI es igual a voltaje. Y como quiero la pura resistencia, esta corriente pasa dividiendo. Entonces vean, son despejes muy elementales, ¿sí? Entonces aquí queda voltaje entre corriente. Y simplemente hay que sustituir. Entonces tendremos 3 volts divididos entre 0.1 amperes. Y las unidades que deben de resultar de esto son ohms. ¿Sí? Entonces vean que aquí ni siquiera se hace análisis dimensional de se puede hacer, pero en la práctica es una lata, es muy necesario. Aquí por una cuestión ilustrativa lo voy a hacer una vez, ¿sí? Por ejemplo, estos volts en realidad les recuerdo que son joule por unidad de carga. Estos amperes, ¿sí? Estos amperes de por acá, les recuerdo que son carga entre unidad de tiempo, ¿sí? Eso para que vean qué unidades naturales tienen la resistencia, o sea que equivalen los ohms. Más que nada por eso lo estoy haciendo. Si ustedes hacen 3 entre 0.1, obtienen 30. Entonces la resistencia de aquí es de 30 ohms, ¿sí? Y lo que quiero que vean es a qué equivale un ohm. Digamos por cultura, pero vean, es como muy impráctico estarlo estableciendo así. Entonces les queda joule por segundo entre coulomb cuadrado, ¿sí? Perdón, ahí no va una C mayúscula, que son los coulombs, ¿sí? Y se pueden encontrar muchas equivalencias. Aquí pude haberle dejado los amperes, o sea, hay las unidades eléctricas en la práctica hay muchas maneras de reexpresarlas. Por ejemplo, estos joules yo los podría transformar en newtons, o sea, podemos empezar a hacer un montón de camino hacia atrás, pero o sea, no es práctico, no es conveniente. Entonces, lo más común, lo más sencillo es acordarse que la resistencia se pone en esas unidades. Vean, la operación es muy sencilla y el manejo de las unidades pues hay que obviarlo para que sea simple. No sé si haya alguna duda con el ejercicio 1. Y no, vámonos con el 2. Aquí nos piden el voltaje. Entonces para encontrar el voltaje es simplemente corriente por resistencia. Muchas gracias, Monse, por el comentario. Sí, o sea, esto está muy sencillo, ¿sí? Esta parte. Yo esperaría que en la secundaria la hubieran manejado. Y se me haría muy raro que no hubieran visto esto en la secundaria, que siempre es una posibilidad. Pero bueno, en todo caso aquí deberían ver que es bastante sencillo. 0.1 por 200 da 20. Y como son volts, ponemos una V mayúscula, ¿sí? Entonces vean, son operaciones tremendamente simples, sencillas. Esta resistencia en el ejercicio 3 que nos dan 12 volts y nos preguntan la corriente, pues acuérdense que esa K minúscula hay que cambiarla por 1 por 10 a la 3. Entonces 1 kilo ohm es igual a 1000 ohms. ¿Sí? Entonces aquí la única novedad es que hay que cambiarlo por el de acá. La corriente es voltaje entre resistencia. Y en este caso aquí V pues vale 12. Y aquí la resistencia vale 1000. Entonces hacemos 12 entre 1000. 1 kilo ohm es un valor muy típico de resistencia de muchos tipos de conductores.
Entonces créanme que es un valor habitual. Y por ejemplo, esto utilizando el sistema de prefijos y sufijos, lo podríamos escribir como 12 miliamperes. Movemos 3 espacios el punto decimal, nos queda 1 por 10 a la menos 3, cambiamos por m minúscula. ¿Sí? Entonces vean que es solamente utilizar las unidades del sistema internacional, o sea, son cosas muy muy sencillas, muy elementales. No sé si hay alguna duda hasta aquí. Bueno, si no, proseguimos. Ahora, vamos a un problema más complicado, y eso de más complicado es como muy entre comillas. ¿Sí? Seguramente muchos de ustedes ya saben qué hacer con esto. Entonces vamos a presentar dos circuitos que son como muy básicos, muy fundamentales dentro de los temas de la electrónica. ¿Sí? Y para ello, bueno, voy a necesitar otra de estas. Entonces, lo que les vamos a presentar ahorita se le conoce comúnmente como circuito en serie. Un circuito en serie es cualquier circuito donde nosotros tenemos elementos continuos uno detrás del otro. En este caso, aquí estamos mostrando pues un par de resistencias en serie. ¿Sí? Entonces el diagrama nos queda de esta manera. Entonces ahora tenemos dos resistencias. Para distinguirlas, vamos a llamar a la primera, que sería esta, ya que la corriente hace este circuito. Entonces a la primera le llamaremos la resistencia número 1. ¿Sí? Vamos a hacer un poquito más pequeño ese 1. Y a esta le vamos a llamar la número 2. Entonces tenemos la resistencia 1 y la resistencia 2. Entonces este tipo de circuitos, vamos a poner aquí el nombre, va a ser muy importante que identifiquen los nombres, se llama resistencias en serie. ¿Sí? Y este mismo circuito también tiene otro nombre más común en el área electrónica. Se llama divisor de voltaje. Vamos a explicar por qué se llama divisor de voltaje. ¿Sí? Esto, de aquí van a salir muchas preguntas teóricas, entonces sí es muy importante que traten de poner la mayor atención. Entonces tienen el divisor de voltaje. ¿Por qué se llama divisor de voltaje? El voltaje que tú tengas aquí, le vamos a llamar el voltaje total, ¿sí? O el voltaje que suministra la fuente. El voltaje que tú vas a tener aquí se va a repartir en dos gastos. De hecho, en electricidad, en los temas básicos de electricidad y en este caso en los temas básicos de electrónica, se dice que una resistencia es algo que consume. Por ejemplo, esto podría ser una pila y estos pudieran ser dos LEDs o dos focos que accione esta fuente, que accione esta pila. Esto pudiera ser una tele y este pudiera ser el PlayStation, ¿no? Que están conectados a la misma terminal de voltaje. Entonces, en general las resistencias, cada una representa máquinas, dispositivos, cualquier cosa que necesite electricidad para funcionar puede ser representada mediante una resistencia. ¿Sí? Entonces, en el diseño de circuitos eléctricos o en el diseño, por ejemplo, de una red eléctrica de una casa, cada posible conexión pues vendrá o gasto vendrá representado por uno de estos resortitos que les llamamos resistencias. Entonces, como ustedes se darán cuenta, y de acuerdo a lo que hemos a los tres problemas que expusimos, ¿sí? Vean que el cálculo de voltajes, corrientes y resistencias es muy simple cuando tenemos una sola, que es el caso de acá. Cuando empezamos a tener varias, el procedimiento para resolver esto va a ser esto de aquí, convertirlo en un circuito equivalente. ¿Sí? Como a lo mejor algunos de ustedes ya conocerán. ¿Qué significa el circuito equivalente? Bueno, va a significar, dejen buscar así una flecha bonita. Aquí tengo esta. Entonces, un circuito equivalente significa que este de aquí lo podemos cambiar por uno de estos. ¿Sí? Donde a esta
le llamamos la resistencia total o la resistencia equivalente. Entonces, esta es una resistencia que representa de forma global a estas dos, ¿no? O por ejemplo, pudimos haber tenido 3, 4, lo importante es que estén todas en serie. Entonces, cuando las resistencias están en serie, se llama divisor de voltaje. ¿Por qué se llama divisor de voltaje? Porque este voltaje total de aquí se va, una parte se tiene que ir para acá y otra parte se tiene que ir para acá. Ustedes tienen una pila, entonces la pila tiene que alimentar dos dispositivos que consumen. Entonces, una pequeña parte del voltaje tiene que ir al elemento de abajo. Por eso vamos a decir que la resistencia 1 va a tener voltaje 1 y otra pequeña parte, o más bien para ser todavía más precisos, el resto, ¿sí? El resto se va a ir al voltaje 2 y se cumple la siguiente ecuación que es muy simple de establecer. Este de aquí tiene que ser igual a la suma de este y este. Dejen sacar un símbolo de suma. ¿Sí? Entonces, bien importante, cuando en un circuito ustedes solo tienen elementos, ¿sí? Solamente tienen cosas que están en serie, al circuito recibe este nombre especial de divisor de voltaje. ¿Sí? Entonces, si tuviéramos, por ejemplo, 3 resistencias, el voltaje de aquí se dividiría en 3 partes. Si tuviéramos 4, se dividiría en 4 y así consecutivamente. El circuito divisor de voltaje tiene una propiedad bien importante, ¿sí? Y la propiedad es que la corriente eléctrica, es decir, la I, es fija o constante, es decir, no puede cambiar. ¿Cómo podemos entender esto? Este flujo de electrones que está representado por esta, ¿cómo se llama? Digamos por esta flecha, incluso lo podemos hacer como más ilustrativo. Vamos a dibujar a los electrones, vamos a representarlos mediante esas bolitas, ¿sí? Entonces imaginemos que aquí tenemos el bonche de electrones. Entonces, de acuerdo a esto, este voltaje empuja los electrones, van pasando por aquí, pasan por la resistencia. Entonces, vean, como es un circuito cerrado, estos electrones siempre tienen que ser los mismos en cualquier parte del circuito. Lo pueden imaginar esto como una llave de agua y esto de acá la tubería, ¿sí? Si hacen un poquito de memoria cuando calculaban el gasto y el flujo, eso es completamente análogo en la parte de electricidad. Esto de aquí, pues, o sea, no es posible que hayan salido 5 electrones de aquí y que de repente aquí nomás te encuentres 4 o aquí nomás te encuentres 3. En cualquier parte, mientras ocurre el trayecto, tienen que conservarse los signos, perdón, las cargas, ¿sí? Entonces, la corriente eléctrica es fija y eso significa que la corriente eléctrica que sale de aquí tiene que ser la misma que pase por aquí y llegue por acá. Entonces podemos decir, por ejemplo, en términos como lo habíamos estado estableciendo, imaginemos que ahí tenemos la corriente 1, que por aquí pasa una corriente 2, y que por ejemplo de aquí salía una corriente total, ¿no? Entonces, de acuerdo a esto, la corriente total es igual a I1 y es igual a I2. Es decir, siempre tiene que pasar por aquí la misma corriente. Entonces, este es el divisor de voltaje. Cuando ustedes tienen única y exclusivamente puras resistencias en serie, es decir, una detrás de la otra. No sé si hay alguna duda con esto.
Profe, yo tengo una duda. Entonces, ¿de resistencia en serie pasa a divisor de voltaje? ¿O cómo? Es que no me quedó muy claro eso. Sí, estos son sinónimos. Podemos decir que un circuito que tiene puras resistencias en serie le podemos llamar circuito divisor de voltaje. O sea, estos son sinónimos. Y la consecuencia de que todas las resistencias estén en serie o de que se trate de un circuito divisor de voltaje es que la corriente tiene que ser siempre la misma en cualquier punto del circuito. Ok, profe, gracias. Sale. Y ahorita de aquí vamos a aprender a pasar para acá. Seguramente ustedes ya se saben la regla, ¿no? ¿Qué hay que hacerle a R1 y 2 para obtener la resistencia total? ¿Qué operaciones tienen que hacer? ¿Sumarlas? Sumarlas. ¿Sí? Entonces, esa es una regla que ustedes aprendieron seguramente en la secundaria. Pero bueno, vamos a ver de dónde sale. Sale de aquí abajo. ¿Sí? Entonces, vamos a enseñarles que esa regla, pues no es que se le haya ocurrido ahí a alguien de la nada. Entonces, vamos a escribir el voltaje total, como es el divisor de voltaje, tiene que ser igual al voltaje 1 más el voltaje 2. ¿Sí? Y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a utilizar esta ecuación de aquí. Entonces, ¿por qué vamos a utilizar esta ecuación? Porque aquí necesitamos, en este caso, ¿cómo se llama? Los voltajes. Entonces, eh, el voltaje total lo podemos cambiar por la corriente total. ¿Sí? Que es multiplicada por la resistencia total. Entonces, lo único que estoy haciendo aquí, muchachos, para que no se me pierdan, aquí tengo este despeje de la fórmula. Voltaje es igual a corriente por resistencia. Entonces, lo que voy a hacer es, en lugar de escribir voltaje total, escribo corriente total por resistencia total y me queda esto del lado izquierdo. Del lado derecho, como tengo el voltaje 1, por el voltaje 1, eso se puede cambiar por la corriente 1 por la resistencia 1. ¿Sí? Y luego, como tengo el voltaje 2, pues el voltaje 2 lo puedo cambiar por la resistencia, por la corriente 2, por la resistencia 2. ¿Sí? Y de aquí, o de la lógica, yo ya sabía que la I total tiene que ser la misma que la I1. ¿Sí? Y esa también tiene que ser igual que la I2. Entonces, en lugar de I total, I1 o I2, nada más voy a poner I porque yo ya sé que I es el valor fijo que pasa por todo el circuito. Es el agua, no se me puede tirar el agua, ¿no? Ni me puede aparecer o me puede desaparecer agua de la tubería, si no algo anda mal. Entonces, como todas las corrientes tienen que ser iguales, la cambiamos por I, esta la podemos cambiar por I, y vean que I se repite como factor en cada parte de la ecuación. Entonces, para finalizar, la puedo quitar y me queda así. Entonces tengo que la resistencia total es igual a R1 más R2. Vean que yo deduje la regla. ¿Sí? Esta regla ustedes ya se la sabían, pero ahora la idea es que entiendan de dónde sale. Si yo hubiera puesto 3 resistencias en serie, 4 resistencias en serie, 5 resistencias en serie o las que fueran, pues acá se empiezan a agregar las correspondientes resistencias, ¿no? Y aquí le pongo puntos suspensivos pensando en que tenemos pues hasta n resistencias. Entonces, esta es la fórmula para simplificar este tipo de circuitos. ¿Alguna duda con eso? Ahora vamos a deducir el otro tipo de circuitos. El otro tipo de circuitos que podemos tener es uno que se llama, ya tenemos el divisor de voltaje, ahora vamos a hacer el divisor de corriente. ¿Sí? Y esto ocurre cuando tenemos resistencias únicamente en paralelo.
¿sí? Entonces cuando tenemos resistencias en paralelo, tenemos uno que se llama divisor de corriente. Y la forma del circuito va a ser más o menos así. De hecho aquí me va a convenir borrar los dibujos, menos ese. ¿Sí? Entonces la manera de establecer vamos a copiar otra vez la fuentecita y a copiar la resistencia. Entonces un circuito de estos sería representado como, tenemos aquí nuestra fuente, y ahora la vamos a conectar así. Aquí sacamos una terminal, más o menos a esta altura la ocupamos. Y aquí veo que nos quede bien chido el dibujo. Vamos a usar esa línea de referencia. Entonces el circuito en paralelo es este. Este diagrama significa que estas dos cosas están conectadas simultáneamente a la pila. ¿Sí? Y por eso se llama divisor de voltaje. El voltaje total que nos puede estar suministrando la fuente va a aparecer, o sea, como estos dos cables, decimos en electrónica o en temas de electricidad que están puenteados, es decir, estas dos puntas simultáneamente llegan a la pila. Si es como tomar una pila y empezarle a conectar varias cosas al mismo tiempo en sus terminales para que funcione, entonces todas estas cosas van a estar al mismo voltaje. Entonces el voltaje que tenga esta pila me tiene que aparecer aquí y me tiene que aparecer acá, nada más que a este le vamos a llamar el 1, ¿sí? Porque es el voltaje de la primera resistencia. Esta le vamos a llamar el voltaje 2, y aquí se cumple la regla inversa de acá. Aquí el voltaje es fijo. Entonces vean, el divisor de corriente es como lo inverso al divisor de voltaje. Entonces aquí tenemos voltaje fijo. Entonces cuando tenemos algo, tenemos resistencias únicamente en paralelo, como es el caso de aquí, todas deben de tener el mismo voltaje. Y a este circuito se le llama divisor de corriente, porque la corriente que sale de aquí, ¿sí?, que va para acá, cuando llegue a un nodo, el punto donde se encuentran tres cruces, le podemos llamar nodo. Entonces esto va a salir por aquí, va a venir por acá, y llegado aquí, algunas de las pelotitas se irán hacia acá y algunas de las pelotitas se irán por acá, y cuando se completa todo el ciclo debemos de tener que la corriente total se conserva. ¿Sí? Entonces, cuando llegamos a estos puntos que les llamamos nodos, ¿sí?, un nodo es donde coinciden tres conexiones o más, ahí es donde ocurre la división de la corriente. Entonces aquí tenemos un voltaje total, por ahí va a ir saliendo una corriente total, ¿sí? ¿Por qué lo nombro total? Porque toda la energía disponible me la está dando esta fuente. Entonces no tendría, o sea, como sea que se dividan los voltajes o las corrientes, la suma de todos estos elementos me tiene que regresar el de acá. Por eso le llamo total. En algunos otros libros o formas de explicar no le dicen total, le dicen equivalente. Pero por eso le llamo corriente total. Entonces de aquí sale esta corriente, y cuando llegamos para acá, ¿sí?, esta se va a dividir, una pequeña parte se va a ir para acá y otra pequeña parte se va a dividir para acá.
Entonces la parte que se va para arriba le vamos a llamar la corriente que aparece en el elemento 1, por eso le vamos a llamar I1. Y la que se viene por acá y llega al elemento 2, le vamos a llamar I2. ¿Sí? Entonces aquí ocurre ese proceso de división. La flechita roja, una parte de la corriente se va por acá y la otra parte se va por acá. Entonces tenemos que por la resistencia 1 pasa voltaje 1, corriente 1, y por la resistencia 2 pasa voltaje 2, corriente 2. Y aquí ya nada más me falta copiar mis símbolos estos de resistencia, ¿no? Ahí está. Vamos a acabar de acomodar esto. Entonces esta es la R1 y esta es la R2. Ahora, lo que queremos es ver si en lugar de poner estas dos así, existe la posibilidad de armar algo más sencillo como esto. Es decir, el circuito equivalente. Entonces vamos a utilizar estas ideas que pusimos aquí para deducir la fórmula de sumas. Ojo, esto de deducir la fórmula de sumas solamente es necesario hacerlo una vez y después ya uno se lo aprende de memoria. Entonces, de acuerdo a lo que estoy explicando aquí, la corriente total de acá, vean que se dividió en dos partes, en la I1 y la I2. Entonces aquí puedo escribir I total es igual a I1 más I2. Y voy a utilizar esta ecuación para poner los datos que me faltan. Ya sabemos que la corriente es igual a voltaje entre resistencia. Entonces, de esta ecuación, la I total la podemos cambiar como el voltaje total que suministra la fuente entre la resistencia total del circuito, que de hecho es lo que estamos buscando. Luego, esta I1 la podemos cambiar por voltaje 1 entre resistencia 1. ¿Sí? Y esta de acá la podemos cambiar como el voltaje 2 entre la resistencia 2. Y aquí nosotros vamos a utilizar que el voltaje es fijo. ¿Qué significa que el voltaje sea fijo? Que el voltaje medido en cualquier par de puntos de ese circuito tiene que ser el mismo. Eso significa que el voltaje total que sale de la fuente siempre tiene que ser el mismo en cualquier parte del circuito. Entonces el voltaje total tiene que ser igual al voltaje 1 o tiene que ser igual al voltaje 2. Y en general lo podemos cambiar por una V que representa el voltaje del circuito. Entonces esto es lo que sabemos. Entonces esto de por acá, en lugar de voltaje total ponemos V, en lugar de voltaje 1 ponemos V y aquí ponemos V. Y vean, tenemos voltaje en cada término de la ecuación. Entonces lo podemos quitar de la ecuación y tenemos que 1 sobre la resistencia total es la suma de los inversos. Y de aquí sale la regla para sumar resistencias en serie. En paralelo, si ustedes tuvieran 3, 4, 5, 6 series en paralelo, entonces 1 sobre la resistencia total sería igual a las sumas de los recíprocos. Entonces cuando tenemos un 1 entre un número le llamamos recíproco, más puntos suspensivos, hasta llegar a la resistencia N. Entonces, esta fórmula de aquí, que se las voy a marcar en rojo, que fue lo que dedujimos el día de hoy, y esta fórmula de acá, es con lo que se trabaja principalmente para reducir circuitos que se encuentran en serie o en paralelo, o que están mixtos, que están en serie y en paralelo. ¿Sí? Entonces, la siguiente clase vamos a ir agarrando problemas de estos, donde empiezo a tener cosas en serie y en paralelo. Y las maneras de resolver esos ejercicios va a ser a través de estas fórmulas.
Y vean estas fórmulas, o sea, si se preguntaban por qué en serie se sumaban directamente, o por qué en paralelo se sumaban como los inversos, la explicación es esta. Cuando tenemos en serie, el voltaje se divide, la corriente es fija. Cuando tenemos únicamente paralelos, el voltaje es fijo, la corriente se divide. Entonces vean que es utilizar la lógica y el sentido común de la física. O sea, esto no es hacer otra cosa. ¿Sí? Estoy seguro que de la primera parte dijeron, esto es súper obvio. ¿Sí? El 1, 2 y 3. Pero vean, ¿no? La segunda parte, explicarles de dónde salen las reglas, que es darle el nivel al curso, pues vean que ya no es tan obvio, pero no está fuera de sus manos. ¿Sí? Entonces aquí detengo la grabación de la clase. Les recomiendo que la revisen en alguna otra ocasión para que puedan afianzar el tema, sobre todo la parte teórica, ¿sí? Y ya para la parte de ejercicios pues va a ser muy... probablemente muchos de ustedes ya lo sepan hasta resolver, ¿no? Que les ponen un circuito como este y la idea es convertirlo en el circuito equivalente, ¿no? Que es más o menos este procedimiento, ¿sí? Por ejemplo, aquí tienen dos en serie, la suman, luego tienen dos en paralelo, la suman, luego tienen en serie, la suman, luego otra vez tienen dos en paralelo, la vuelven a sumar y se quedan con la resistencia total del circuito, ¿sí? Y también conforme empecemos a avanzar, vamos a poder resolver casos más complicados como este. Y a mí a los que me gusta nombrarlos los casos imposibles, que son circuitos que ni están en serie y ni están en paralelo. Por ejemplo, un circuito, dejen buscar así uno bueno. No, creo que aquí casi no tengo. Sí, no, aquí tengo unas pocas notas. Pero bueno, ya lo iremos viendo con calma. Sale, detengo